Hola chicas y chicos, espero que todo bien. En esta penúltima sesión del curso vamos a centrarnos en la problemática de la trata de personas, esclavitud y otras figuras afines y cómo éstas se vinculan con la situación de movilidad humana. Los contenidos de la sesión son los siguientes. En primer lugar, veremos el panorama general de la situación de la trata de personas fundamentalmente en el Perú vinculada a personas migrantes y refugiadas residiendo acá. Veremos cuáles son las causas de que estas personas se conviertan en víctimas de trata y un poquito cuáles son las cifras a nivel mundial y a nivel de Perú que nos van a arrojar ciertos aspectos bien interesantes y críticos sobre este tema. En segundo lugar, vamos a tratar de entender cómo se definen estas problemáticas, qué es la trata de personas, qué es el trabajo forzoso, qué es la esclavitud y otras figuras afines como la servidumbre, en qué instrumentos internacionales están definidos y cuáles son sus elementos o características fundamentales. Y finalmente daremos un vistazo a la normativa y a la jurisprudencia internacional sobre esta problemática dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, cuáles son los tratados que hablan sobre el tema, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en el sistema interamericano hablaremos de algunos casos de la Corte Interamericana al respecto y finalmente nos centraremos en uno de ellos, que es un caso emblemático llamado Hacienda Verde o Hacienda Brasil Verde versus Perú, perdón, versus Brasil del año 2016. En el cual analizaremos sobre todo aspectos importantes vinculados a la obligación de proteger, la obligación de prevenir y la obligación de perseguir estos fenómenos, ¿no? Sobre todo trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud. Entonces, ¿cuál es el panorama actual al respecto? Solamente hace falta revisar las noticias que vemos prácticamente a diario en los medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, les he colocado algunos titulares. Redes de trata captan con engaños a venezolanas. Intervienen a 14 venezolanas laborando en nightclub. Rescatan a 23 venezolanas explotadas sexualmente en bares. Crece el número de extranjeras víctimas de trata. Como vemos, las palabras clave que se repiten son extranjeras, venezolanas, explotación sexual, trata de personas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ya hemos visto en semanas anteriores que en realidad la situación de población venezolana acá en el Perú es extremadamente vulnerable. Necesitan ganarse la vida de cualquier manera. Y si es con dinero rápido, sobre todo para poder enviar a sus familias allá en Venezuela, mucho mejor. Estamos hablando de población mayoritariamente joven, activa, que no va a escatimar a cualquier oferta de empleo donde se les ofrezca aparentemente unas buenas condiciones, bien pagadas, de manera informal, claro. Entonces, muchas de ellas, engañadas ante estas ofertas, caen, ¿no? en mafias, en redes de trata de personas, que posteriormente vamos a ver qué significa esto de ser víctima de trata de personas y cuáles son los elementos que configuran este delito. Y bueno, el caso de mujeres es el más significativo. ¿Por qué? Ya lo vimos en la semana anterior. Vinculado sobre todo a patrones de machismo, de roles de género fuertemente arraigados, y hemos visto que en los migrantes y refugiados venezolanos está todavía muy presente estos roles. Entonces, ello hace que la mujer esté mucho más subordinada al hombre. Esto también está muy presente en la sociedad peruana y sea más fácil de este modo engañarla, tratarla como un objeto
un objeto sexual, sobre todo, y considerarla como además un objeto de belleza, ¿no? Tenemos este estereotipo de la mujer venezolana caribeña que ya les comentaba, como la charapa de la selva peruana, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen que, sobre todo, mujeres venezolanas sean un blanco fácil para caer o ser víctima de trata de personas u otras formas de explotación laboral y fundamentalmente sexual. Para darles algunas cifras, a nivel mundial, ahí ven, extraídas del último informe de movilidad humana de la OIM, ahí les he colocado que, bueno, pues la OIM ha hecho un registro de víctimas de trata de personas, tanto varones como mujeres como menores de edad, y ha llegado a la conclusión de que, bueno, estas víctimas procedían de 147 países de este sondeo mundial y alegaban haber sido explotadas en 107 países del mundo. En su mayoría, estas víctimas son mujeres adultas, ahí está el 54%, lo cual responde a la sociedad patriarcal, machista, que objetualiza a la mujer, que ya hemos hablado antes. También el 20% eran niñas, lo cual es mucho más preocupante. Y luego habla de que un 22% eran hombres adultos y un 5% niños varones. De todas estas personas, el 30% habían sido víctimas de trata con fines de trabajo forzoso y el 47%, o sea, un número mayor, con fines de explotación sexual. Así que lo tenemos claro. Mayoría mujeres y la finalidad más común, explotación sexual. En el Perú, estas características son muy similares y coinciden. De hecho, ahí les coloqué, de acuerdo a una ONG reconocida acá en el país que se llama Capital Humano y Social Alternativo, que investiga y ve casos de trata de personas, reportó que en el año pasado se rescataron 213 migrantes víctimas de explotación sexual. Y en lo que va del 2020 han reportado 72. Lo cual, bueno, es un número considerable, ¿no? Hablando solamente de migrantes o refugiadas. Entre el 2009 y 2017 se reportaron más de 5.000 denuncias por el delito de trata de personas y el 80% de las presuntas víctimas eran mujeres. El 50% de ellas incluso eran menores de edad, entre 13 y 17 años. Y finalmente esta ONG también concuerda en que los principales tipos de explotación en la trata son la explotación sexual, laboral y doméstica, al menos acá en el Perú. Vamos entonces ahorita con los conceptos clave. Vamos a ver qué es la trata de personas y posteriormente el trabajo forzoso y la esclavitud. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la trata de personas? La trata de personas se define de acuerdo a 3 elementos. Ahí se las he colocado en el cuadro. El primer elemento es el relativo a la conducta. Es decir, la trata de personas consiste en, elemento 1, la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de una persona. Elemento 2, a través de la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude o engaño a esa persona, el abuso de poder o de situación de vulnerabilidad de esa persona, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, para, tercer elemento, poder explotar sexualmente a la persona, explotarla laboralmente o también para obtener de ella sus órganos o incluso dedicarla a la mendicidad. No aparece en el cuadro, pero también es una de las finalidades de la trata de personas.
La trata de personas se encuentra definida a nivel internacional en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o también llamada Protocolo de Palermo, del año 2000. Esta definición la pueden tener en el artículo 3. Además, podemos decir que este Protocolo de Palermo es realmente un instrumento internacional de derechos humanos porque en él aparece, además de la definición de la trata de personas, cuáles son los mecanismos para proteger los derechos de las personas víctimas de trata, prevenir la trata y obliga a los estados a accionar, a tomar medidas para que se evite este flagelo a las personas. Acá les he colocado este dibujo, este flyer, que me parece que ilustra bastante bien y de una manera muy amigable, incluso para quienes no saben de derecho, sobre qué es la trata de personas y cómo funciona. Porque además del Protocolo de Palermo, por lo menos en el Estado peruano, el Código Penal tipifica la trata de personas como delito. En el Código Penal peruano también aparecen estos 3 elementos para que se configure la trata de personas. Como ahí ven, la captación, el transporte, la recepción y la retención de una persona a través del uso de la fuerza, por violencia, engañándote, privándote de tu libertad o generándote deudas para poder explotarte, ¿no? Que ya hemos visto de manera sexual, laboral. También el Código Penal peruano incluye la finalidad de trabajo forzoso aparte de lo que es la explotación laboral. También para extraer ilegalmente los órganos o para utilizar a la persona para la mendicidad. Les voy a poner algunos ejemplos. O sea, el caso típico, por ejemplo, de la trata de personas es una persona que está buscando un empleo, por ejemplo, lee un anuncio, ¿no? O va a una agencia de trabajo, ¿no? Donde hay anuncios, una agencia intermediaria, ¿no? Y en ella aparece, se necesita señorita para trabajar en un bar, el pago es de, no sé, a lo mejor 2.000 soles, ¿no? Y buen trato o algo así, ¿no? Y ahí vemos claramente que en realidad esta persona ve esa oferta que es falsa, es una oferta engañosa, porque además es muy exagerada, ¿no? O sea, suelen pagar un sueldo demasiado alto, ¿no? Para lo que ofrecen, lo cual es sospechoso. Pero la persona no es consciente de ello y acepta esa oferta de tal manera que es captada, ¿no? Y una vez que es captada, las personas que son los tratantes de personas las llevan, las suelen trasladar, ¿no? A otro lugar, que puede ser dentro de un mismo país o a otro país. Y en ese lugar es cuando se suele descubrir la verdad, o sea, las mantienen encerradas en un local, obligándolas a trabajar en un sinfín de horas. Muchas veces les dicen que no solamente van a ser meseras, sino que tienen que estar con hombres, tomar con ellos, por lo tanto están casi 24/7 alcoholizadas. Y además, si la persona quiere, va a tener que mantener relaciones sexuales con esa persona, forzosamente, así quiera ella o no quiera. Porque además, si se va, la van a delatar y muchas veces, si se atreve a huir, la van a matar. Entonces está esa amenaza también. Ahí ven que están los componentes, ¿no? Esto ocurre mucho en el país, en el Perú.
Solo que nosotros nos vamos a centrar en lo que ocurre a nivel de personas migrantes y refugiadas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que este caso tipo que les acabo de comentar le puede ocurrir a una persona peruana, pero también le puede ocurrir a una persona migrante que ha venido acá a buscar mejores oportunidades, y ya vemos que ocurre con muchas mujeres venezolanas sobre todo, ¿no? Que son víctimas de este tipo de delito. Es importante que distingan bien entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, porque son dos delitos distintos, aunque parezcan similares, se suelen confundir. Así, ya hemos visto en la diapositiva anterior qué es la trata de personas. Sin embargo, el tráfico ilícito de migrantes se define como la movilización o traslado de una persona o personas para que esta persona pueda ingresar de manera irregular a otro país, evadiendo la normativa del control migratorio, por supuesto, con el propósito de obtener algún beneficio económico o material con el traslado. El tráfico ilícito de migrantes también tiene tres elementos. Un carácter transfronterizo, es decir, este delito siempre tiene un componente internacional, porque supone que una persona traslada a otra de un país a otro para que ingrese a otro país. El ingreso siempre es irregular, obviamente, siempre es ilegal, evadiendo toda la ley, toda la norma, todo control migratorio. Y lo que se necesita para configurar este delito es que la persona que traslada tiene que cobrar, o sea, va a obtener un beneficio, normalmente económico u otro trato, a cambio de meter a la persona migrante dentro del país. Entonces, ahí les he colocado un cuadro con las principales diferencias entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. El tráfico ilícito de migrantes siempre es voluntario, o sea, la migrante que quiera entrar a otro país, lo va a hacer voluntariamente. La trata no, o sea, el delito de trata siempre hay un engaño, siempre hay un uso de la fuerza o una coacción para que se configure el delito. La finalidad también es distinta. Como vemos, tráfico ilícito de migrantes, finalidad económica. Obtengo un provecho económico por meterte a un país. Y la trata, la finalidad siempre es un tipo de explotación humana, una explotación a nivel de trabajo, a nivel sexual o de otro tipo, como hemos visto. Tráfico ilícito de migrantes siempre es transnacional, pero la trata puede ser interna, puede ocurrir todo dentro de un mismo país, o puede ser externa o internacional, ya lo veremos después. Entonces, como les venía diciendo, la trata, por tanto, puede ocurrir siempre dentro de las fronteras de un mismo país. Entonces, se produciría la captación, el transporte, la acogida y recepción de la persona y estancia de la persona dentro de un mismo país, pero puede ser que sea entre una ciudad y otra, o sea, te capta en una ciudad y te traslado a otra, y es en esa ciudad donde tú eres explotada, pero todo dentro de las fronteras. O puede ser trata externa o internacional, y esto es lo que nos interesa en nuestra clase de hoy. Es decir, trata externa o internacional consiste en que una persona, o normalmente un grupo de personas, porque está vinculada al crimen organizado internacional, como ahí les he colocado, capta a una persona con el fin de comercializar con ella, ¿no? Para ser explotada en otro país. Para que la persona finalmente llegue a destino y ahí se produzca la explotación laboral o sexual normalmente, puede producirse directamente o sea, directamente entre dos países, es decir, en un país te capto y en el otro te exploto. O es posible que la persona pase por distintos países de tránsito hasta que llega a destino. ¿Ya? Importante y muy interesante este dato,
que nos cuenta la relatora de la ONU para personas migrantes en un informe de 2018 que nos dice que la trata de personas, además de ser un delito, es una violación de los derechos humanos que afecta fundamentalmente a mujeres y niñas y que está frecuentemente vinculada a lo que se denomina corrientes migratorias mixtas. Y ahí les he colocado qué significa esto de corrientes migratorias mixtas. O sea, es decir, que este fenómeno afecta a varias categorías de personas en situación de movilidad. O sea, pueden ser personas migrantes, pueden ser solicitantes de refugio o refugiadas, que viajan sobre todo de manera irregular, pero todas están viajando en las mismas rutas o en rutas similares y utilizando los mismos medios de transporte o medios de transporte similares. Las razones para viajar a veces son distintas, pero pueden estar interrelacionadas. Por ejemplo, la situación de las personas venezolanas. Vienen de Venezuela para ingresar al Perú. Bueno, en este caso, todas podemos decir que son solicitantes de refugio, eso es cierto, pero se mueven por distintas motivaciones, ¿no? Para venir acá. Pero como vemos, sus razones sobre todo están interrelacionadas porque es huir de lo que se está produciendo en el país, ¿no? De esa situación crítica. Y sobre todo teniendo en cuenta que ahorita la entrada al país está muy complicada, hay muchas más restricciones a nivel fronterizo y burocrático, como ya hemos visto en clases anteriores. La mayoría de ellas va por vías de entrada al Perú irregulares o por trochas, ¿no? Y es ahí donde hay muchas mafias, muchas personas que aprovechan para captarlas y decirles, yo te voy a ayudar a que tú entres acá en el Perú y que no te pase nada y no te regresen a tu país, ¿no? Esos facilitadores que les permiten entrar. Y bueno, lo que comenta la relatora también nos dice que las víctimas de trata de personas externa e internacional, pueden serlo desde el inicio, es decir, pueden ser captadas desde su país de origen, ya, y ser engañadas desde ese momento, o pueden convertirse en víctimas durante el trayecto, durante su viaje. En un inicio no, pero después, mientras están viajando, son captadas. O bien, al llegar al país de destino es cuando ya se convierten en víctimas de trata de personas, como por ejemplo ocurre acá. Llegan al Perú, están en situación irregular y es cuando aprovechan a tomar empleos donde finalmente van a ser explotadas estas personas. Pasemos ahora a ver en qué consiste el trabajo forzoso, ¿ok? Que es una problemática, un delito diferente a la trata de personas, si bien está vinculada con la trata de personas. Ahorita veremos cómo. Bueno, el trabajo forzoso como delito autónomo está definido en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 29 sobre trabajo forzoso del año 1930 y se define como todo trabajo o servicio que se exige a una persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se ofrece voluntariamente. Es decir, aquí vemos también tres elementos de este delito. Un trabajo o servicio, ¿ok?, que una persona realiza en contra de su voluntad, segundo elemento, porque es amenazada para hacerlo ahí dice bajo la amenaza de una pena cualquiera, que puede ser maltrato psicológico, físico,
o coacción, etcétera, ¿no? Hay varias excepciones a lo que es el trabajo forzoso, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que el servicio militar es trabajo forzoso porque a mí me obligan a hacer el servicio militar, pero yo no quiero. Lo que ocurre es que algunos países todavía o imponen a sus ciudadanos el servicio militar de manera obligatoria. Entonces, en aquellos países esto no se va a considerar como trabajo forzoso, así tú no quieras realizar el servicio militar. Tampoco se considera trabajo forzoso las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos. Tampoco las condenas pronunciadas por sentencia judicial. Por ejemplo, si un juez te ha condenado a pena de prisión y a la realización de servicios comunitarios o servicios, no recuerdo cómo se llama acá en el Perú, en beneficio de la comunidad, ¿ok? Esos trabajos de servicio no es trabajo forzoso. También, tampoco es trabajo forzoso si un país está en situación de guerra y hay que colaborar para realizar comunitariamente alguna tarea, alguna labor, ¿no? Por ejemplo, en casos de siniestros, si hay algún incendio en alguna comunidad, el hecho de apoyar entre todas las personas que estén en ese edificio es una colaboración comunitaria, no es un trabajo forzoso. Y también considera el convenio OIT que no es trabajo forzoso los pequeños trabajos comunales, por ejemplo, en una comunidad de vecinos se reparten las tareas, ¿no? Y pues es un acuerdo entre esa comunidad de vecinos o comunidades mayores, me refiero de comunidades distritales, etcétera, ¿no? Donde, o sea, obviamente no va a existir una retribución económica, sino que se hace en beneficio de todas y todos. El tercer concepto clave es el de esclavitud y otras formas análogas a la esclavitud. El concepto de esclavitud está definido en la Convención sobre la Esclavitud de Naciones Unidas del año 1926. Lo que nos dice es que consiste en el estado o condición de una persona sobre la cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos. Es decir, considerar a una persona como si fuera de tu propiedad. También nos dice esta convención que incluye lo que se llama trata de esclavos, que lo define como la captura, la adquisición o cesión de un individuo para venderlo o cambiarlo. Es decir, como ya hemos visto, ¿no? Trata de personas, capturar a esa persona, ¿no? Para después explotarla, pero en el caso que nos ocupa, sería trata de esclavos específicamente porque vendes a la persona y por tanto ni siquiera la consideras persona, la consideras un objeto totalmente. Otras formas de esclavitud que nos aparece en la Convención Suplementaria de la Convención de la Esclavitud que se aprobó en el año 1956 son la servidumbre por deudas o la servidumbre de la gleba, que para que lo entiendan un poco mejor es cuando una persona que ha contraído una deuda con otra persona se ofrece voluntariamente a realizar servicios para con esa persona a fin de que con ellos se esté pagando su deuda. Lo que ocurre es que muchas veces este servicio al que la persona deudora se compromete a realizar no está definido en tiempo, o sea, no se sabe hasta cuándo va a realizar este servicio o la naturaleza de estos servicios, o muchas veces el deudor no le está computando sus servicios en el pago de su deuda. Y entonces, de esta manera, le engaña constantemente y le dice que tiene que seguir trabajando hasta que logre cobrar su deuda, cuando en realidad
la deuda al final se extiende infinitamente, no es una explotación claramente de la persona. También otra forma de esclavitud es el matrimonio forzoso, ¿no? Que lo vemos todavía lamentablemente en muchos países, sobre todo vinculado a niñas. Y la venta de niños y niñas, ¿no? O estas adopciones ilegales que se producen y que tratan de la comercialización de menores. Posteriormente veremos un caso, hablaremos un poquito sobre un caso de la Corte Interamericana al respecto. Vayamos ahora a dar un repaso muy rápido sobre la normativa y la jurisprudencia internacional clave sobre estos delitos que estamos viendo. En primer lugar, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿ya? ¿Qué es con lo que se tienen que quedar? En primer lugar, que el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya prohíbe la esclavitud. Nadie está sometido a esclavitud y la esclavitud y trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie estará sometido a servidumbre ni será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso o obligatorio. Por otro lado, a nivel de mujeres y niñas, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, establece en su artículo 6 que todos los Estados partes están obligados a tomar medidas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Es decir, obviamente pone énfasis en la mujer y la explotación de tipo sexual. Y finalmente, fíjense también en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 35 establece también la obligación de todos los Estados parte de realizar todo lo necesario para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. Obviamente, claro, pone el énfasis en la niñez y sobre todo en esto que les comentaba, la venta de niños, estas adopciones ilegales de las que hablábamos. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene un protocolo facultativo que está precisamente relacionado a esta venta de niños, a la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía, aprobado en el año 2000. Por si quieren investigar un poco más sobre este tema, les invito a revisarlo. Y también se establece en la Convención que es preciso, todos los estados tienen que identificar a los niños víctimas de trata. Y teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, que siempre estamos hablando de ello, obliga a los estados a que traten a los niños y niñas como tales, ¿no? Con esta especial vulnerabilidad y este trato mucho más, digamos, especializado, teniendo en cuenta su desarrollo y su bienestar. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la normativa de jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a estos fenómenos que estamos viendo en la sesión de hoy día. La normativa básica, como ustedes ya saben, es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 6 estipula la prohibición de estar sometido a esclavitud o a servidumbre, y también a la trata de esclavos y trata de mujeres. Fíjense, quédense bien con esto, con lo que dice este artículo, trata de esclavos y trata de mujeres, después lo vamos a ver. Y también estipula la prohibición del trabajo forzoso, salvo las exclusiones que ya hemos visto también en el convenio de la OIT, pues el sistema interamericano las reproduce también en el artículo 6.3. En general, les quiero un poco comentar cuál ha sido, digamos, la evolución de, sobre todo de la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con respecto al tratamiento de la trata de personas, trabajo forzoso, esclavitud y afines. Pues bien, podemos decir que sus inicios fueron muy tímidos en el sentido de que
Los mencionaba en algunos de sus casos o informes, pero no ha habido un caso emblemático hasta el año 2016, como veremos posteriormente, ¿no? Que es el caso Hacienda Verde contra Brasil, que lo vamos a analizar más a fondo. Entonces, como decía, volviendo a los inicios del sistema interamericano, interesa destacar un par de informes de la Comisión Interamericana. El primero del año 2009, de Chaco Boliviano, relativo a pobladores de la etnia guaraní en una región de Bolivia, los cuales estaban sufriendo esclavitud desde hacía 115 años más o menos, por los propietarios y terratenientes de esos lugares. Entonces, la CIDH, respecto a su labor de monitoreo, realizó además una visita in loco o visita in situ al lugar para ver cómo estaba la situación. Posteriormente se celebró una audiencia pública y se elaboró un informe al respecto. Hay que esperar hasta el año 2015 para que la propia CIDH saque un informe temático exclusivamente sobre el tema de movilidad humana que ustedes ya han revisado a lo largo del curso en alguna ocasión. Entonces, para hablar en general, ¿no? Sobre las distintas categorías de las personas en situación de movilidad humana, entre las cuales también introduce el tema de las víctimas de trata de personas, esclavitud. Y posteriormente habla, pero habla de una manera un poco, digamos, de manera complementaria a lo que verdaderamente se estaba discutiendo en el caso, precisamente en el caso Masacres de Ituango versus Colombia, que es un caso del año 2012, si mal no recuerdo, en el que los hechos relatan la situación de torturas, asesinatos que cometieron un grupo paramilitar en Colombia, en esta región, en Ituango, su municipio, y aparte de estos crímenes cometidos, pues también obligaron a varios pobladores a realizar trabajos forzosos. Y es por eso que, como digo, de una manera complementaria o conexa, la CIDH habla sobre el tema de esclavitud, trabajo forzoso en este caso. Como menciono, será en 2016 cuando ya tengamos un caso que vea la Corte exclusivamente sobre el tema de trata de personas, esclavitud y trabajo forzoso. Y posteriormente, ya en el año 2018, verá otros casos ya, digamos, tratando desde el informe de fondo el tema de trata y esclavitud, que son el caso de Ramírez Escobar y otros contra Guatemala y López Soto y otros contra Venezuela. Básicamente se centra más en el tema de trata de personas que las otras figuras afines. También lo vamos a ver un poquito posteriormente. Y finalmente tenemos del año pasado, cuando salieron estos principios interamericanos sobre movilidad humana, que también han podido revisar a lo largo del curso, y los cuales también se encuentran aquellos principios relativos a personas migrantes y refugiadas que también son víctimas de trata de personas o de algún tipo de explotación humana. Entonces, como ya les comentaba antes de entrar al caso emblemático de Hacienda Verde contra Perú, que ya les he pedido que puedan revisar en su casa tranquilamente, que lean la sentencia, porque es bastante reveladora, ¿no? Sobre todos los elementos que configuran estos tres fenómenos que estamos estudiando, nos ayuda a comprenderlo mejor. Vamos a ver también algunas características clave que la Corte Interamericana ha identificado respecto a estos tres fenómenos en los casos de 2018 que les decía. El de López Soto contra Venezuela y el de Ramírez Escobar contra Guatemala. Pues bien, en el primero de ellos interesa que se fijen sobre todo cuando está hablando de
la violencia sexual contra las víctimas de este caso, porque la Corte entiende esta violencia sexual como un subgénero de la esclavitud. Ya hemos visto en qué consiste la esclavitud, pues aquí la Corte se atreve a mencionar que es una forma particular de esclavitud, ¿no? Donde, digamos, el ejercicio del atributo del derecho de propiedad sobre la víctima, sobre la persona, precisamente se materializa en la violencia sexual ejercida contra esta persona. Es una interpretación de la Corte, solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Y en el caso Ramírez Escobar contra Guatemala también interesa destacar que la Corte entiende, porque es un caso de adopción ilegal de menores, entonces la Corte entiende que la misma adopción ilegal de menores, es decir, el mismo acto de la adopción ilegal, ya constituye trata de personas. Es decir, no es necesario, como hemos visto antes, que primero se dé esta adopción para que posteriormente el niño sea abusado de alguna manera y solo en ese entonces, desde el momento en el que se produce abuso del niño, existe trata. No, lo que dice la Corte es que el mismo acto, desde que se produce esa comercialización ilegal, esa adopción ilegal de los niños, ahí ya se está cometiendo un acto de trata de personas contra ellos. Como indicó ahí, la explotación viene dada por la propia comercialización del niño. Entonces, desde ese momento ya se configura el delito de trata de personas. Ahora me interesa que nos fijemos en el caso emblemático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Hacienda Verde contra Brasil, y que les he pedido que analicen en detalle para esta semana. Me interesa que se fijen sobre todo en estos puntos clave que voy a hablar ahorita. En primer lugar, la Corte establece, digamos, más bien aclara una serie de conceptos, como son el concepto de esclavitud, el de trabajo forzoso y el de trata de personas. En cuanto al concepto de esclavitud, ayuda mucho la Corte a entender, sobre todo, qué se entiende por el hecho de ejercer los atributos del derecho de propiedad sobre una persona. Porque ya hemos visto que en la Convención sobre la Esclavitud del año 1926 de Naciones Unidas solamente se define la esclavitud de esa manera. Es decir, la Convención no ahonda más sobre qué entendemos por ejercer atributos de propiedad, ¿no? Lo habla de una manera muy superficial. Pues lo que hace la Corte es ayudarnos a entender cuáles pueden ser los indicios que nos ayuden a configurar que se está produciendo esclavitud precisamente. Y para ello se remite a un caso del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia del año 2001, que se llama el caso fiscal contra Kunarak. Okay, ahí lo van a ver bien en la sentencia. Y en base a ello establece la Corte que se puede entender que una persona está siendo víctima de esclavitud si se ejerce contra ella alguno o varios de estas situaciones. Por ejemplo, pérdida o restricción de la libertad o el movimiento, la obtención de un provecho, la ausencia de consentimiento de la persona, el uso de la violencia físico-psicológica, una posición de vulnerabilidad de la víctima respecto a otra posición de superioridad de quien ejerce el poder, que la persona se encuentre en detención o cautiverio y que sea explotada de alguna manera. También la Corte nos ayuda a esclarecer sobre todo uno de los elementos que configuran el delito de trabajo forzoso,
Recuerden que el trabajo forzoso se produce cuando una persona, en contra de su voluntad, es decir, no ofrece un consentimiento, le obligan a realizar cualquier tipo de trabajo o servicio, porque si no, esta persona entiende que van a aplicar una pena contra ella. Entonces, ¿qué es precisamente el que esta persona que realiza este trabajo o servicio en contra de la voluntad esté amenazada de una pena? ¿Cuál es precisamente la amenaza de una pena que nos dice el tipo penal o el delito de trabajo forzoso? Pues la Corte nos dice que significa que tiene que existir una presencia real y actual de una intimidación contra esa persona, la cual puede asumir formas muy distintas y heterogéneas. Por ejemplo, una coacción contra la persona, el ejercicio de violencia física, psicológica, incluso el aislamiento o la confinación, que es un tipo de violencia psicológica igualmente, una amenaza de muerte dirigida a la víctima, a sus familiares, es decir, si no realizas este trabajo, te mato, o tu familia, tus seres queridos están en peligro. Entonces, gracias a eso podemos entender un poco más en qué consiste precisamente esta intimidación para que se configure el trabajo forzoso. Y también nos ayuda a interpretar la Corte la trata de personas y nos dice que a pesar de que en el artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que les dije que se fijaran bien en eso, se establece la prohibición de la trata de esclavos o la trata de mujeres, lo que tenemos que entender es esa trata de esclavos y de mujeres en sentido amplio, una interpretación amplia de la misma en virtud del principio pro persona. Este principio pro persona nos dice que la interpretación tiene que ser la más favorable a las personas. Por tanto, si acudimos a instrumentos internacionales como el Protocolo de Palermo, ya hemos visto que ahí aparece una definición exhaustiva de la trata de personas con sus 3 elementos y es por ello que la Corte nos dice que tenemos que entender la trata de personas como ahí está estipulado, en virtud de esos estándares internacionales. ¿Ok? Ahora les quiero comentar sobre lo que estableció la Corte Interamericana en esta sentencia relacionado a la obligación de respetar y de garantizar los derechos humanos de todos los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que aparece en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte analiza estos deberes del Estado a la luz de los hechos de este caso y nos ayuda también a comprender más sobre estas obligaciones de los estados. En concreto, para comenzar con la obligación de prevenir cualquier situación de violación de derechos humanos, en concreto las que ocurrieron en este caso de Hacienda Verde, donde se produjo trata, trabajo forzoso y esclavitud, nos dice que la Corte, más bien nos recuerda que esta obligación de prevenir consiste en que el Estado tome medidas de varios tipos para promover la salvaguardia de los derechos humanos. Y nos dice que esta obligación tiene 3 componentes. Es decir, el Estado tiene que tener un conocimiento de una situación de riesgo real o inmediato hacia una persona o grupo de personas determinado y tiene que existir posibilidades razonables y reales de prevenir o evitar ese riesgo. Entonces, la Corte aquí analiza si en este caso de Hacienda Verde, Brasil, como el estado que debió prevenir, pudo hacerlo. Y nos dice que sí, porque precisamente nos dice, por un lado, que antes de que se produjera este caso, existían ya causas estructurales y patrones estructurales de discriminación contra población que había sido llevada hacia la Hacienda Verde para posteriormente ser explotada. Y que además, cuando 2 de estas personas que eran víctimas lograron escapar sin que se dieran cuenta
para denunciar la situación años antes de que este caso llegara a la Corte Interamericana. Las autoridades no recibieron su denuncia. Por lo tanto, nos explica que obviamente hubo indicios claros del Estado brasileño de poder prevenir esta situación y no lo hizo. Sobre todo teniendo en cuenta que como precisamente las víctimas de este caso formaban parte de un grupo en especial situación de vulnerabilidad, existía una debida diligencia reforzada. Es decir, la Corte nos recuerda que en casos donde se estén afectando o haya riesgo de afectar los derechos humanos de los grupos en especial situación de vulnerabilidad, si ustedes ya conocen cuáles son estos grupos, existe una debida diligencia del Estado reforzada, es decir, que tiene que ser mucho mayor, más específica, de una protección mayor. ¿Ok? Respecto a la obligación de protección que debía haber ejercido el Estado, acá la Corte, la verdad, en este caso lo desarrolla apenas. Solamente recuerda que sí, que en virtud de la Convención Americana existe un deber de proteger y asistir a las víctimas, pero no especifica nada más, no entra en detalle. Y lo único que se remite es que, bueno, que en realidad Brasil tomó las medidas adecuadas con respecto a las víctimas una vez que fueron rescatadas. O sea, lamentablemente ahí podría haberse explayado más, pero la Corte no lo hizo. Respecto a la obligación de persecución, que se desdobla en la obligación de investigar y sancionar a los culpables, la Corte lo relaciona con la obligación de debida diligencia reforzada que les comenté antes, en el sentido de que explica que desde el primer momento en que hubo un indicio por parte del Estado brasileño de que había explotación humana en la Hacienda Verde, el Estado brasileño tendría que haber actuado de oficio. Por ejemplo, realizando inspecciones, fiscalización o haber hecho una investigación exhaustiva sin tener que esperar a que se denunciaran los hechos. Por otro lado, interesante el debate que existe respecto a la tipificación del delito, sobre todo de trata de personas, por parte del Estado brasileño. Aquí las víctimas y las personas representantes de las víctimas en este caso alegaron que el Código Penal brasileño, cuando tipifica la trata de personas, solamente lo hace, la trata con fines de explotación sexual, más no otro tipo de explotaciones como la laboral o ya vimos que existían otros tipos, pero sobre todo interesaba la explotación laboral, que era precisamente lo que se había producido en la Hacienda Verde. Pero lamentablemente, bueno, aquí la Corte hace su interpretación y dice que en realidad el hecho de que no estuviera tipificada esta finalidad de explotación laboral no afectó al caso, no afectó a la impunidad de los agresores en concreto, porque dice que ellos fueron precisamente investigados y finalmente sentenciados en virtud de otro tipo penal del Código Penal brasileño que establece o condena, mejor dicho, el reclutamiento mediante engaños a trabajadores con la finalidad de llevarnos de una localidad a otra. Podemos entender que realmente eso no configura lo que es un delito mayor, ¿no? Con una pena privativa de libertad mayor, que es precisamente la que hubiera correspondido para las personas que explotaron a las víctimas de la Hacienda Verde, pero la Corte dice que en realidad no sería necesario una modificación del Código Penal brasileño a este respecto. Es debatible. Y también se debate por la Corte esta petición también de las víctimas y de sus representantes sobre la necesidad de que el tipo penal de trata de personas sea un tipo penal imprescriptible.
Pero para ello también se debate, ¿no? sobre si el delito de trata de personas es un delito de lesa humanidad, un crimen contra la humanidad, para precisamente considerarlo imprescriptible. La Corte finalmente establece que no, o sea, dice que no, porque en este caso concreto Brasil no estaba cometiendo digamos, una explotación sistemática y generalizada contra la población civil, sometiéndoles a esclavitud, a trata de personas, sino que fue solamente un grupo en concreto, y tampoco es que la trata o la esclavitud sea una práctica aplicada y tolerada por el Estado brasileño. Y por tanto eso le hace concluir a la Corte que no debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Pero como digo, también es debatible. Entonces, acá lo dejamos. Vamos a seguir debatiéndolo en el Zoom de la próxima semana. Primero contaremos con la presencia de un invitado y después posteriormente nosotros y nosotras vamos a seguir debatiendo sobre este caso. Vamos a hablar sobre los hechos, vamos a profundizar un poquito más. Y eso, les pido que revisen bien la sentencia y nos vemos el próximo jueves. Chao.